Bueno, me entusiasma mucho que tengamos el día de hoy a Travel Harp, quien es director ejecutivo de Neighborhood Leadership Institute. Tiene cosas maravillosas que compartirnos y también nos acompaña mi colega Roger Sykes, encargado, activista y defensor de políticas de Solar United Neighbors. Sin más, le paso la palabra a Travel para pasar a la presentación. Gracias, Sara. Te lo agradezco bastante. Quiero dar la bienvenida a todos a este webinario. Mi nombre es Trevor Hart, soy director ejecutivo de Neighborhood Leadership Institute. He tenido casi más de 2 décadas de experiencia en organización comunitaria. La manera en que empecé en este trabajo, jamás me imaginé que me iba a dedicar a esta profesión en particular. Yo empecé como un tecnólogo introvertido, veía Star Trek muy introvertido de manera natural, pero algunos de los desafíos de la comunidad en la que yo vivía básicamente generaron en mí una pasión para que quisiera hacer algo al respecto. Así fue como me enteré de la organización comunitaria y de lo asombrosa que es como herramienta para generar cohesión social en la comunidad, para abordar desafíos. Y sin más, Roger Sykes, ¿quieres saludar a la gente, contarles un poco de ti? Sí, claro. Hola a todos y todas. Qué maravilloso estar aquí con tanta gente esta noche hablando de la organización comunitaria, un tema que me parece de gran importancia desde mi corazón y mi vida. Me da mucho gusto estar aquí con mis colegas Solar United Neighbors y mi querido amigo Travel, de quien he aprendido tanto. Estamos trabajando y colaborando juntos. Para que sepan un poquito de mí, soy activista y defensor de políticas. Trabajo en la región de Indiana, Ohio, Virginia del Oeste y Pensilvania. He hecho muchos diferentes tipos de organización comunitaria, principalmente en el estado de Georgia y en el estado de Ohio. He trabajado con temas relacionados con prevención de violencia con las armas, derechos de los trabajadores, tratando de elevar los sueldos, pero a nivel ciudad y a nivel estatal, mucha organización relacionada con acceso a los supermercados, cuestiones de calidad y de justicia, cómo se relacionan estas tiendas con la comunidad. Ahora estoy trabajando con Solar United Neighbors, desarrollando energía y generando defensoría o incidencia relacionada con esto en el país. Como dijo ya Sara anteriormente, que no les dé pena, en el chat vamos a estarlo revisando, vamos a mencionar detalles ahí, vamos a tratar de interactuar. Tenemos cientos de personas conectadas. Es una manera de interactuar y promover los temas, los objetivos, las metas de hoy, entender los principios y conceptos básicos de la organización comunitaria. ¿Qué es la organización comunitaria? ¿Cómo podemos considerarla desde distintos ángulos? ¿Cómo podríamos quizá generar interés en la gente, que se involucren más y entiendan cómo lo pueden usar en su vida y con esta organización tan maravillosa que es Solar United Neighbors? Haremos una introducción al concepto del poder. ¿Qué es el poder? Lo vamos a interrogar, vamos a ver cómo lo podemos pensar, entender y entenderlo a través de ejemplos, ejemplos que esperamos que sean de relevancia para la vida de todos. Y finalmente hablaremos de las organizaciones de, que trabajan con energía, qué hacen, cuáles son algunos ejemplos contemporáneos, quizá algunos en su vecindario que ustedes podrían o no conocer. Finalmente, veremos un par de ejemplos de campañas para que se cristalice lo que es la organización comunitaria y por qué es relevante. Solar United Neighbors, todos ustedes conocen Solar United Neighbors. Todos somos Solar United Neighbors, trabajamos juntos, colaboramos. Esto está solamente para ver la teoría del cambio y quiero que pensemos en esto en la presentación. ¿Cómo se relaciona esta teoría del cambio con la organización comunitaria? En Solar United Neighbors cambiamos a energía solar, nos unimos y luchamos o peleamos por nuestros derechos de energía. Algunas de las actividades básicas son que ayudamos a los grupos de personas a que cambien a energía solar. Podemos establecer una cooperativa solar en Pittsburgh, Pensilvania, y tratamos de llegar y trabajar con 50, 100, 200 familias. Los organizamos y lo que hacemos en SUN, en Solar United Neighbors, es organizar esas familias, apalancar el poder adquisitivo en grupo para que reciban mejores precios, ayudamos a educar a la gente, pero lo más importante es que ayudamos a desarrollar relaciones
entre las personas de la cooperativa. Esas 150 familias empiezan a conocerse, a comunicarse, a hablar entre ellas y también se conectan con la organización de nosotros, donde podemos finalmente movilizar a esos miembros, movilizar a la gente que se unió a la cooperativa para que luchemos por políticas más visionarias, que creemos un mundo que sea relevante para familias trabajadoras y que creemos un sistema energético que funcione para nosotros, un sistema energético democrático. Muy bien, Roger. Pasando al tema directamente de la organización comunitaria, no podemos hablar de organización comunitaria si no hablamos de lo que es el poder. Muy rápidamente, quienes tengan acceso ahí al chat, si pudieran escribirnos su definición de poder y cómo piensan ustedes que se aplica a las organizaciones comunitarias. Rápidamente, ¿qué piensan ustedes que es el poder? ¿Qué es el poder? Veo que dice Jennifer, la capacidad de crear cambios significativos. Sí, me gusta. ¿Alguien más? Que no sean todos a la vez. Me parece que Susan dice control. Michael dice la capacidad de influir en los demás para que hagan aquello que tú quieres que hagan. ¿Alguien ha tomado capacitación de organización comunitaria? Me parece que es Aaron el que dice capacidad de influir en los tomadores de decisiones. ¿Ves algunos otros, Roger? Sí. Marcos, la capacidad de hacer y ejecutar. Muy bien. Si pudiéramos avanzar en la diapositiva, veo que alguien pone ahí entidad física, como por ejemplo la energía eléctrica o hidroeléctrica. Sí, esa es otra forma de poder, la energía. Me gusta, como lo dice Jeffrey Shapiro, en la organización comunitaria, el poder tiene la misma definición que se utiliza en las ciencias físicas. Si tomaran ustedes una clase de química o física, la capacidad de hacer trabajo, entonces, como la potencia. Entonces, podría ser lo mismo, dice Martin Luther King, es la capacidad de lograr un propósito. Ya se pone un poco filosófico, pero esencialmente eso es. Vamos a la siguiente. Ahora la pregunta es para los que se dedican a las matemáticas. ¿De dónde viene el poder? El poder es la capacidad de actuar. Entonces, en nuestro entorno social, ¿cómo activamos el poder en la comunidad? ¿Cómo creamos poder? Y la ecuación de poder básicamente nos dice que el poder es gente organizada más dinero organizado. Fíjense que tenemos el sustantivo, pero también está el adjetivo, porque no es nada más la gente más el dinero lo que nos da poder, sino que es gente organizada y dinero organizado. Todas las instituciones que nosotros conocemos, las iglesias, los partidos políticos, los negocios, todos los que conocemos en nuestra realidad física, ya sea que hacen algo, ya sea la silla en la que estamos sentados, el teléfono, la computadora que estamos usando para entrar a este webinario, la casa en la que ustedes se encuentran, que ha sido construida, es algún tipo de derivado o algún tipo de combinación de que la gente organizada y el dinero organizado se combinen para lograr algo, para producir, para activar algo. La organización comunitaria es lo mismo. Estamos creando poder. Veo estos peces aquí y yo sé que Roger tiene esta afinidad por los peces. Roger, explícanos lo de los peces. Tengo una afinidad por los peces, es cierto. Hay que pensar en esta imagen. ¿Qué significa? Véanla. Cuando todos los pescaditos se organizan, los pececitos se organizan cuando estamos juntos, cuando todos nadamos en la misma dirección, podemos comernos al tiburón, porque miren el poder. Somos muy poderosos cuando estamos juntos. Por otro lado, cuando la gente está desorganizada, cuando hay desunión, si estamos divididos por líneas raciales o divididos por religiones o simplemente no nos hablamos entre nosotros, entonces esos peces grandes, esos tiburones nos van a comer a nosotros. Cuando estamos desorganizados no hay esperanza, hay que pensarlo durante toda la presentación, es algo muy básico, pero cuando estamos organizados y somos como estos peces y estamos muy bien organizados, podemos hacer cosas poderosas de manera colectiva. Totalmente cierto. Entonces, cuando pensamos, ¿qué es el poder? La ecuación nos dice que es gente organizada más dinero organizado. Típicamente lo que encontramos es que lo que estamos manejando, la comunidad, puede ser muy desorganizada de distintas maneras y típicamente las corporaciones están en un punto en el que
tienen más dinero organizado, más gente organizada. Entonces vemos ahí la diferencia entre los grandes peces y los peces pequeños. Pero luego surge la pregunta, tenemos a los organizadores comunitarios, estamos hablando de poder, pero ¿para qué usamos el poder? Cuando pensamos en esto, esta ilustración en particular nos muestra, nos ilustra que todo mundo tiene algún tipo de sistema de creencias, ya sea una religión, algún sistema de fe o simplemente algún tipo de cosmovisión que se tiene. Y eso está arraigado en algún tipo de manifestación de dignidad humana o valores, ese tipo de cosas, que significa que la gente debe ser tratada de cierta manera. El poder, entonces, que es la habilidad de actuar y hacer trabajo o tener gobernanza sobre alguna cosa, la ecuación de poder es gente organizada más dinero organizado y ese poder se utiliza para proteger tus valores. Entonces, si tú eres parte de Solar United Neighbors y tú crees que la tecnología solar debe ser accesible para todos los seres humanos o que debe ser accesible para la comunidad o que no debe pertenecer únicamente a las empresas de servicios públicos, sino que la gente cotidiana debería tener el derecho de tener la propiedad. Entonces eso nos genera poder para proteger esos valores. Cuando hablamos de poder en ese contexto, no podemos tener poder sin enfoque. El poder se guarda en un contenedor y le llamamos organización y decimos que el poder se contiene en una organización de poder. Entonces, una organización provee una institución o una plataforma para que nosotros protejamos nuestros valores a través de las relaciones que desarrollamos mediante intereses en común para que podamos conectarnos con nuestros valores. Muy bien, Trevor. Entonces, Lo de las organizaciones de poder es un vehículo que utilizamos para la gente normal, para las personas que afectan nuestras decisiones y vidas. Ahora vamos a darles varios ejemplos de organizaciones de poder. ¿Qué significa? ¿Cómo es? Pues a veces estas organizaciones de poder tienen una base de miembros, tienen personas que las apoyan, son organizaciones con muchos miembros y miden su poder. Es en nuestro pan de todos los días. Por ejemplo, los sindicatos organizados, por ejemplo, el de los empleados de servicio internacional. SEIU, por sus siglas en inglés, tienen 2,2 millones de miembros en Estados Unidos y Canadá e incluyen a las personas que trabajan en el sector de servicio, cafeterías, hoteles, en salud, cuidadores en las casas, muchas personas. SEIW lucha por tener mejor lugar de empleo, por tener mejores sueldos. Por ejemplo, en una cafetería en la Universidad Emory en Atlanta, tratan de negociar y tener contratos para aumentar sueldos. SEIU también podría levan- aumentar sueldos a nivel estatal, tal vez en Ohio, y tienen miembros en ese estado y se movilizan para impulsar el que haya una alza en sueldos. Otras organizaciones, por ejemplo, grupos de fe, pensemos en una iglesia, una sinagoga, una mezquita. ¿Cuántos miembros tiene esa iglesia? O hay otros ejemplos. La iglesia bautista de Atlanta, Georgia, una iglesia muy poderosa, hermosa, y están muy comprometidos con la comunidad. Ellos saben todo lo que ocurre en esa comunidad. Esta iglesia bautista tiene de 3,000 a 4,000 miembros y muchos son activos, son parte de comités y abordan distintos temas y salen a la comunidad a ayudar fuera de la iglesia. Esta iglesia bautista está organizada también y trabajan y colaboran con un hospital que se llama Grady Hospital en Atlanta, Georgia, un hospital que le sirve a muchas personas. Al pensar en esta iglesia bautista, tenemos que ver cómo ellos sirven a las personas, son muy sólidos. Ellos se organizan en la iglesia para que el Hospital Grady pueda servirle mejor a sus residentes en el condado de Fulton. Y estos se organizan en la iglesia bautista que está basada sobre todo en Atlanta.
Sus miembros van a la iglesia, ellos votan, ellos compran servicios, venden también productos y bienes. Y con este hospital de Grady también hay personas del sector público, hay funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, el reverendo McDonald, que tal vez puede que le hable a la junta directiva de la iglesia y les dice, mire, vamos a colaborar con la clínica de diálisis. Y esto representa que 3,000 o 4,000 personas van a ayudar. Tal vez el reverendo McDonald no es tan poderoso individualmente, pero él representa 3,000 o 4,000 personas. Otro ejemplo es el negociado agrícola. Este organiza a los agricultores que tienen pequeños negocios en áreas rurales. Es una organización que tiene mucho poder. Hey, Roger, te pregunto, Solar United Neighbors organiza a muchas personas en las comunidades y todos quieren tener energía solar. Así que apalancan su poder para poder bajar los precios y que la energía solar sea más asequible. Ustedes también pueden ejercer políticas para remover barreras que evitan que la gente se beneficie de la energía solar. ¿Usted cree que Sun o Solar United Neighbors es una organización poderosa? Buen punto. Mucha gente piensa en nosotros como una organización poderosa o de energía. Nosotros al establecer estas cooperativas solares, lo que hacemos es organizar desde la base, aunar a las personas en una organización. Tenemos casi 800,000 personas que apoyan el Solar United Neighbors. En el estado de Ohio, por ejemplo, tenemos casi 16,000 miembros. Y nos preguntamos cómo poder ayudar a organizar y a movilizar a estos miembros. Pues nuevamente necesitamos tener poder y un tipo de democracia energética para ser responsables ante los demás. Sí, entonces, Tabel, tenemos que ver lo que hacemos en Solar United Neighbors. Hablemos rápido sobre el poder de la organización y quiero que vean esta diapositiva. Uno de sus propósitos es promover y fomentar una cultura de relaciones en las instituciones y tenemos que encontrar nuevos líderes y desarrollar capacidades sociales. En la organización de comunidades y relaciones tenemos que ver cómo fortalecer e institucionalizar distintos puntos. Hay una plataforma para hacer trabajo de incidencia. Otro propósito es desarrollar las relaciones en distintas instituciones y tenemos influencia en distintos individuos que a su vez pueden influir en el Congreso. Pero en esta plataforma o en este contenedor de poder, por ejemplo, podemos crear coaliciones con distintas instituciones o organizaciones. Podemos luchar por las mismas metas, influir en organizaciones que sean del mismo tamaño o diferentes. Podemos cambiar su manera de pensar y también podemos cambiar la visión que tienen en las comunidades y generar cambio sistémico. Aquí quiero explicarles lo que es la gobernanza. Pues es esencialmente lo siguiente, es lo que uno es partícipe, ser partícipe en la toma de decisiones para poder negociar acuerdos y para poder imponer estos. Acá en esta diapositiva pueden ver un ejemplo de lo que es el sector privado y aunque se den cuenta o no, esto es lo que sucede. En la esfera pública tenemos corporaciones y negocios, empresas que pueden ser de gobierno o comunitarias. Y ya pueden ver que los gobiernos y estas empresas tienen ya sus conversaciones y diálogos e intercambios. Constantemente ellos toman decisiones que afectan nuestra calidad de vida, cómo vivimos y las distintas oportunidades que tenemos. En estas conversaciones uno puede ver que básicamente las comunidades están al margen. Muchas veces
ignoran que estas conversaciones se están dando y obviamente no son parte de la toma de decisiones. Ahora bien, están al margen como espectadores y a veces ni participan en el diálogo. Muchas veces las comunidades están desorganizadas y no se sientan en la mesa donde se toman las decisiones. Así que me parece que lo que vemos más a menudo es que vemos que llega el pez grande y se come a los que no están organizados. Eh, Alguien en el chat dijo, bueno, uno puede estar desorganizado, pero se necesita dinero. Sí, uno puede organizar a las personas si tiene mucho dinero y hacer muchas cosas buenas, pero uno puede ser más eficaz si todos tienen una meta unificada, si todos tienen la misma meta y tienen intereses comunes y se presentan como una voz ante el gobierno y no están divididos. Quiero que Roger termine de explicarnos esta diapositiva y cómo somos más fuertes en los números y cómo el pez grande se come al pequeño. Sí, volvamos al ejemplo del pez. Quiero que todos se organicen como líderes. Todos los que están en esta llamada son líderes, están organizados. Tenemos que trabajar en nuestras distintas divisiones y no dejen que haya ataques que nos dividan. Puede suceder en sus vecindarios, sean los que tienen placas solares y los que no. Pueden ser los afroamericanos contra los latinos. Siempre hay quien quiere fomentar divisiones. Y como organizadores, lo que deseamos es crear la unidad, encontrar personas que podamos preparar. Tenemos que unirnos, no dividirnos, tenemos que alinearnos, confiar y movernos hacia adelante y tener poder para ejercer cambios. Bien, tenemos varios principios fundamentales que giran en torno de la organización comunitaria. Veo un comentario de Jeffrey en el chat que está hablando de una campaña muy linda en el estado de Florida para proteger la medición neta. Sí, Jeffrey, eso es como una premonición. Pero fundamentalmente el principio de organización básico es lo que impacta directamente los temas más calientes, digamos. Las personas quieren organizarse. Por ejemplo, en la Academia de los Estados del Medio Oeste se organizaron muy bien. Y en Atlanta, volviendo al ejemplo de la Iglesia Bautista de Atlanta, Georgia, y el Hospital Grady, pues muchos de los miembros de la iglesia utilizaban ya el Hospital Grady porque les queda cerca. Así que estos parroquianos estaban organizados y hacían trabajo de incidencia para ejercer influencia en estos asuntos. Ellos de verdad que hablaban desde el corazón. Ellos estaban tratando de ejercer su poder en los asuntos que más les afectaban. Otro componente de este ejemplo es que organizamos a los demás para desarrollar líderes. O sea, el organizar no es cuidar a las personas, ministrarles o ser un salvador. Y con esto lo que quiero decir es, por ejemplo, cuando uno va a una reunión en un vecindario, simplemente preséntense. No sé, tal vez están tratando de que arreglen unos huecos que hay en la calle de donde usted vive, o tal vez simplemente tienen otros temas que quieren mejorar, quieren mejoras en un parque. Y ustedes dicen, mire, yo no tengo todas las respuestas, pero ¿cómo podemos trabajar juntos para mejorar la situación? Y sí, Roger, vuelvo aquí porque se nos olvidó lo de la analogía de los peces. Así que cuando nos reunimos, vemos que las personas son más importantes que los problemas y el proceso es primordial. Así que podemos traer los peces para alimentar a las personas, pero me parece que les damos más poder cuando les enseñamos a pescar.
Y esto de la organización es muy importante para el desarrollo de las personas. Si no los desarrollamos, entonces no hacemos justicias, ya que al desarrollar a la gente también fortalecemos las capacidades para establecer más líderes en la comunidad. Y esto es un desafío muchas veces. Y lo que queremos es empoderar a las personas, desarrollar más poder en las comunidades para transformarlas. Y no es que esté volviendo al ejemplo del ministro de la iglesia otra vez, pero todos tenemos que ser participantes activos, tenemos que ser parte de los problemas, tenemos que aprender a pescar, no solo ser parte de los problemas, sino desarrollar estas capacidades en las comunidades para ver los desafíos que confrontaremos en el futuro. Pasemos a la siguiente. El segundo principio fundamental de la organización es la creación de cambios sistémicos. Siempre utilizo esta analogía. Entonces, imagínense si ustedes fueran a caminar, a hacer senderismo en la naturaleza, van ahí por el bosque, quieren ver el eclipse, etcétera, y van por un río y ven un bebé que va flotando en el río. ¿Qué van a hacer? Van a sacar al bebé del río, ¿verdad? Pueden levantar la mano si eso es lo que ustedes harían. Y en cuanto saquen al bebé, viene otro bebé flotando también por el río. Entonces van a rescatar también a ese bebé, pero en cuanto le saquen ese bebé, viene otro bebé por el río. Entonces, ¿qué necesita hacerse ya en ese caso? Un sistema para sacar a esos bebés. Eso es lo que llamamos servicio social. Entonces desarrollamos un aparato porque sabemos que están viniendo los bebés por el río, entonces para rescatarlos, si los organizadores comunitarios dicen necesitamos hacer un cambio sistémico, ver por qué, primero que nada, están flotando los bebés por el río. Entonces, ya que tengamos ese servicio social establecido para ir a rescatar a los bebés, que no tiene nada de malo, es muy útil, pero enseguida hay que ver primero que nada por qué están los bebés en el río y abordar eso. A eso le llamamos cambio sistémico. Entonces, tiene que ver con el cambio de los sistemas, no tiene que ver con hacer un arreglo temporal. ¿Cómo cambiamos el sistema para que nuestra calidad de vida sea mejor, que los retos de la comunidad se arreglen? En relación con el poder, esto tiene que ver con los cambios en políticas, sistemas, no es servicio social, no es desarrollo comunitario, sino que llega al corazón del problema relacionándose con o afectando la naturaleza básica o lo más importante, las características de algo. Queremos cambiar todo el sistema. ¿Cuánta gente quiere cambiar el juego? Vamos a la siguiente. El tercer principio fundamental de la organización es un compromiso profundo con las relaciones. La organización por naturaleza tiene que ver con el desarrollo de relaciones con los demás, tiene que ver con encontrar intereses en común y los organizadores comunitarios lo hacen seguido, creando estas relaciones que les llamamos uno a uno, que son reuniones de 45 minutos, una hora, con personas con las que queremos desarrollar relaciones y básicamente nos reunimos con ellos, nos sentamos a hablar con ellos para ver qué los motiva, cómo podemos conectarnos dependiendo de lo que les interese, las cosas que quieran hacer y que son comunes, que también nosotros queremos o aspiramos a hacer. Dentro de esas reuniones, una de las cualidades más importantes de esas reuniones son, es la escucha efectiva, es decir, escuchar de verdad a las personas con las que nos reunimos porque queremos entender qué los motiva. Aquí les va un secreto, la mayoría de la gente vive vidas en las que no digieren sus experiencias. Le preguntas a una persona qué quiere y piensas que lo sabe, lo voy a hacer más personal, incluso nosotros pensamos que sabemos lo que queremos, pero muchas veces, ¿cuándo fue la última vez que realmente digeriste, desempacaste, entendiste, analizaste tus experiencias para decidir qué es lo que quieres y por qué haces lo que haces? Entonces, salir del modo de sobrevivencia y tener esas conversaciones contigo mismo y con otras personas es muy importante para desarrollar esos lazos comunes, porque en esas relaciones podemos encontrar que tenemos muchas cosas en común, mucho más que diferencias. Hay muchas fuerzas que nos separan por las diferencias, ya sea la raza o nuestra crianza, pero esencialmente la gente quiere lo mismo. Entonces, ya que desarrollas esas relaciones con la gente, te das cuenta de que puedo luchar hombro a hombro con esta persona, porque los dos queremos lo mismo. Entonces, los organizadores comunitarios queremos hacer mejores relaciones, cultivar líderes y los líderes
no se confundan, los líderes no son una persona que saben hablar bonito, que traen un traje lindo. No, los líderes son personas a quienes los demás siguen. Entonces, en la organización comunitaria enseñamos y capacitamos cómo construir relaciones basadas en el interés propio para la acción colectiva. Eso es lo más importante que hacemos. Muy bien dicho, Trevel. Y solamente quiero detenerme y decir que yo he visto cómo Trevel se sienta con la gente, habla con la gente, y una de las cosas que yo he aprendido de él y de la forma en que lo hace es que él escucha con mucha atención. Cuando él se sienta con alguien, esa otra persona es el centro del universo para él y él escucha atentamente cada palabra que dice la persona. Y esta noción de escuchar es una noción importante, poderosa. Hace que la gente se sienta más humana, que se sienta bien, que se sienta respetada porque se les escucha y entonces escuchan a gran profundidad, a gran detalle. En la vida no quiero ponerme a dar sermones sobre las relaciones, necesitamos escuchar generalmente, pero en la organización comunitaria así es como se desarrollan las relaciones, la confianza, cuando actuamos bien, porque estamos escuchando, no llegamos con suposiciones, escuchamos, la gente siempre nos sorprende con lo que quiere realmente. Entonces, algunos términos que hay que considerar cuando hablamos de la organización comunitaria, uno de ellos es la base. Lo hemos mencionado varias veces, hay una base de gente, la base de gente en la organización. En el Farm Bureau, parte de las bases son agricultores rurales, negocios pequeños que pagan sus cuotas, que apoyan a la organización, volviendo, por ejemplo, al sindicato, la organización en los lugares de trabajo. Se captan miembros y se va desarrollando esa base. Puede ser un club de una cuadra o una asociación vecinal, algún tipo de trabajo donde hay que ir tocando puertas para que vaya creciendo la base. Eso es fundamental. Las organizaciones con una base masiva, las organizaciones que tienen muchos miembros, muchos adeptos, es algo que hay que tener en mente porque cuando somos muchos pececitos y somos muchos y estamos organizados, somos poderosos. Los tomadores de decisiones, algo que tomar en cuenta cuando estamos haciendo organización comunitaria, cuando tratamos de abordar temas o problemas en las campañas, siempre hay que pensar en el tomador de decisiones, el decisorio. Ese tomador de decisiones puede ser una persona o una institución que puede aceptar o negar el cambio que tú quieres hacer. Entonces, somos organizadores, somos Solar United Neighbors, somos organizadores. ¿Quién toma las decisiones? Si estamos tratando de influir en un gobernador estatal o una comisión de servicios públicos o una persona del consejo local de la ciudad, nos tiene que quedar claro quién es el que toma la decisión. Puede cambiar con el tiempo, pero al tener esa claridad, vamos a poder actuar bien, vamos a poder interactuar, hacer una interacción entre la base y los tomadores de decisiones. Roger, quiero mencionar un comentario de Susan. Dice Shelley Chisholm, si no te dan un asiento en la mesa, acerca tú tu propia silla plegable. Me gusta eso. Gracias, gracias, Susan. Y gracias, Rebel. Bueno, otra noción referente a la organización comunitaria es elegir los temas. ¿Cómo elegir los temas o los problemas? Seleccionar o identificar aquellos problemas que importen mucho. Hay que elegir un problema que sea específico, que sea accionable, que nos pueda llevar a una victoria, que podamos ganar, y los problemas deben ser algo que afecte a mucha gente de la comunidad o en el lugar de trabajo o en la organización, que afecte a muchas personas. Y luego, por último, algo que te afecte a ti también profundamente. Eso va a ser el extra, porque cuando pensamos mucho en los problemas importan, porque cuando tenemos una mamá que trabaja, un papá que trabaja y queremos que venga a las 7 de la tarde después de haber trabajado todo el día, el problema tiene que ser tan relevante para su vida porque la gente está estresada, hay muchas cosas que están haciendo. Entonces, estos problemas tienen que ser relevantes de verdad, afectar a las personas y esperamos que la gente se organice y haga una diferencia. Entonces, solamente quería darles aquí un ejemplo, distintas maneras de pensar cómo seleccionamos estos problemas. Primero que nada, tiene que ver con escuchar, oír, esas reuniones uno a uno que mencionaba Trevel, es escuchar.
atentamente. En este ejemplo que vemos en la foto, este es en la ciudad de Euclid, Ohio, una ciudad preciosa, justo al este de Cleveland, Ohio. Es un suburbio al entrar a Cleveland. Y en este vecindario no había un supermercado de calidad, había muchos problemas, para la gente era difícil ir al supermercado, hay muchas personas de la tercera edad, el transporte era un problema. Como se podrán imaginar, la gente quería un supermercado de calidad en su zona, un problema real. ¿Qué pasó? Había un rumor de que a lo mejor una tienda, un supermercado tenía interés en instalarse ahí, pero no estaba claro. Podía haber una oportunidad de que la comunidad se organizara y también que rindiera cuentas, pero no se había decidido que iban a trabajar en este problema. Básicamente, algunas organizaciones comunitarias y el Departamento de Salud Pública hizo una convocatoria, dijo, vamos a reunirnos para hablar sobre este potencial supermercado, vengan si tienen una opinión. En esa primera reunión llegan 100 personas. Esta no es la foto de la primera reunión, esta fue ya más adelante. En la primera reunión llegaron 100 personas y la gente estaba muy energetizada. Había una mezcla, yo estuve presente ahí, una mezcla de entusiasmo, de frustración, un poco de duda. Una persona levantó la mano y dijo, un supermercado estaría bien, pero más les vale que el vino no esté mejor que la comida o que las frutas y verduras. Hubo preguntas, alguien más que dijo, oigan, ¿quién es el dueño del supermercado? Quiero conocer al dueño, quiero saber cuáles son sus valores. Y alguien más dijo, no sé, el último supermercado se convirtió en una tienda de zapatos, dejaron de vender comestibles, no sé. Entonces, un poco más de contexto, en el área conurbada de Cleveland en ese tiempo habíamos perdido dos tiendas de supermercados grandes en el lado del este y el lado del oeste. Se había cubierto mucho en los medios. Los residentes decían, queremos tener supermercados que vendan comestibles de calidad. Y lo menciono porque este problema de los supermercados era un tema generativo, motivaba a la gente, tanto que llegaron 100 personas a la reunión. La gente estaba involucrada, se levantaba de sus asientos. Es una manera de identificar esos problemas. Cuando hay entusiasmo, eso es un indicador. Me dice, esto es algo en lo que puedo trabajar. La gente se puede organizar alrededor de este tema. En el chat, alguien ya tuvo una premonición sobre esto, pero quiero darles un ejemplo de una campaña maravillosa de Solar United Neighbors que ayudamos a dirigir en el estado de Florida. Se podría escribir un libro sobre esta campaña. Tenemos una historia más larga, es algo muy interesante y muy poderoso, pero quiero mencionarles algunas porciones y piensen en esta campaña y cómo la organización comunitaria se relacionó con esto, qué principios se relacionan aquí. En el estado de Florida hubo un ataque sobre la medición neta. ¿Qué significa eso? La medición neta, para quienes tengan paneles solares en su casa, llega el sol, la energía pasa primero al refrigerador, a la electricidad de la casa, pero el exceso de la electricidad sube por el panel y se regresa a la red y va con el vecino o a la sinagoga que está enfrente o a la escuela que está más adelante. Qué maravilloso, ¿no? Que los paneles solares estén generando electricidad para los vecindarios. La medición neta significa que los dueños de los paneles solares recibirán crédito por esa energía que ellos regresan a la red. Entonces, siempre queremos asegurarnos de que ese crédito sea justo y que la energía solar se respete. Así que queremos una tasa de precio completo para esa energía que se está produciendo y compartiendo con los vecinos. Pues resulta que las empresas de energía siempre están tratando de pagar menos, siempre están tratando de dar menos créditos o los créditos que los dueños de los paneles solares reciben. Y eso se ve en todo el país. En Florida hay un ataque muy intenso por parte de Florida Power and Light relacionado con la medición. Entonces, el problema es motivador. ¿Cuál es el problema? Este ataque de la medición neta y eso mueve a la gente a la acción. ¿Quién es la base? ¿A quién impacta directamente? Si pensamos en Solar United Neighbors, en el centro son las cooperativas solares. Ayudamos a las familias a que usaran energía solar y luego los aliados, los eh, que hacen incidencia, los defensores que quieren defender la energía solar comunitaria. Esa es la base. Yo diría que es algo muy motivador. Nuestra base se ve directamente afectada por este problema
directamente. Entonces es algo que es una gran motivación. Y por último, en esta campaña, los tomadores de decisiones cambiaron durante la campaña. Empezó con que era la Comisión de Servicios Públicos, que es de donde empezó el ataque. Luego se pasó a una compañía de energía municipal, luego la legislatura y finalmente el gobernador, para hablarles sobre nuestra base de Florida y cómo se relaciona con esta organización comunitaria. Y la organización comunitaria en ese tiempo teníamos más o menos 50,000 personas que nos apoyaban en el estado de Florida. Teníamos una presencia bastante fuerte. Aquí vemos un mapa de actividad. Pueden ver ustedes dónde está concentrada la base. Y como pueden ver, tenemos gran densidad en algunas de las áreas urbanas, pero también hemos sido intencionales en el cultivo de la base en áreas más rurales, más suburbanas. Hemos hecho varias cooperativas solares en áreas más rurales para llegar a la gente de ahí y construir o desarrollar una base suburbana y rural, y también urbana. Para organizar los números les voy a dar algunas cifras acerca de cómo la organización comunitaria y algunos de estos métodos se pueden poner en acción. Entregamos más de 16,400 emails a la Comisión de Servicio Público. Ayudamos a organizar más de 2,000 llamadas telefónicas a los legisladores en esta campaña. Finalmente mandamos más de 128,000 emails en relación con esta campaña y tuvimos más de 2,000 cartas escritas a mano. Tuvimos un rally, un meeting donde había más de 400 personas. Todo esto fue posible gracias a que Solar United Neighbors tiene una base organizada y tenemos muchos aliados. No éramos nada más nosotros, vinieron aliados de la industria y de otros sectores, pero en términos de la organización del poder, esta campaña ayudó a demostrar eso. Finalmente, el gobernador de Santis canceló la iniciativa de ley y eso fue gracias a la presión organizada de un grupo como el nuestro. Bien. Y también acá hemos visto, les hemos lanzado mucha información. Tenemos una sección de preguntas y respuestas, así que por favor escriban sus preguntas en el chat. Nos quedan de 10 a 15 minutos para contestar sus preguntas. Y bueno, vamos a ver qué les ha tocado. Sí, Roger, no estoy segura si vamos a poder responder esto o no, pero como quiera voy a hacer la pregunta. Julian dice que hay panelistas que pueden cambiar los puntos de manera positiva y a veces apoyan ciertas ideas que están a punto de colapsar. Por ejemplo, hay razones principales, por ejemplo, si los matrimonios gay son legales, esto es algo que no tenía tanto apoyo. Así que, basado en ese ejemplo, ¿tienes alguna recomendación? Sí, qué buena pregunta. Agradezco la pregunta. Travel, no sé si tienes algo que añadir. Esto es algo que una vez uno llega a ese punto, eh, es como algo bastante dominante, ¿verdad? Es esto que la pregunta, ¿qué nos lleva a ese punto? Estoy tratando de entender la pregunta yo, pero no sé, tal vez ustedes quieran tener más aliados o tal vez tienen algunos metas que tengan para cambiar la dirección en que va la gente. Y como les digo, a veces no hay que tomar cada punto y tratar de cambiarlo, sino ver los éxitos que podemos tener para lograr resultados. Así que, por ejemplo, si tomamos el problema del hambre mundial, que es un problema enorme. Entonces, es algo que si quisiéramos afinarlo, pues podríamos hablar sobre ofrecer almuerzos en las escuelas y es algo que en realidad tenemos que considerar desarrollar. No es algo que uno pueda darle la vuelta, sino que hay que ver cuáles son nuestras metas,
qué decisiones se van a tomar y cómo motivar a las personas para que se organicen, para que donen dinero, para que hagan trabajo de incidencia y para efectuar un cambio y tal vez llegar al resultado que uno desea. Espero poder contestar la pregunta. Sí, ya veo más preguntas en el chat sobre organizaciones locales con las que nos queremos conectar. También equipos de acción solar en los estados, en la nación, que obviamente queremos tratar de llegarles más en Solar United Neighbors y tal vez le daremos seguimiento por correo electrónico. También podemos organizarnos de distintas maneras, por ejemplo, dando formaciones, capacitaciones. Y aquí simplemente les estamos dando un pantallazo, por decirlo así, una manera de poder buscar más oportunidades para ustedes ustedes organizarse a nivel comunitario y hacer capacitaciones y formaciones en toda la nación. Veo aquí una pregunta. Que hablamos algo antes de empezar este seminario en la red, y es sobre las herramientas de tecnología y cómo estas pueden ayudar, cómo nos pueden ayudar a acciones. Pues yo estaba hablando con Sara sobre cómo la organización digital es algo que podemos, que nos puede ayudar y es una manera de hacer alcance comunitario y ejercer más, tener como más influencia en las personas para que participen. Y no es que va a reemplazar las reuniones uno a una, pero los principios de organización comunitaria son intuitivos, pero a la misma vez a veces puede parecer un cliché el decir, bien, nos sentamos a hablar con alguien, porque hablamos con gente todos los días, ¿no? Pero creo que es importante también escuchar y saber qué es lo que mueve a la gente, qué los motiva. Y bueno, aquí también tenemos otra pregunta de qué recomiendan ustedes, de dónde se deben hacer estas reuniones, en qué lugar. Pues obviamente en un lugar donde no haya muchas distracciones. Es necesario darle a la persona toda la atención que uno pueda. Puede ser en un Starbucks o en una cafetería. Yo en la comunidad donde vivo, mucha gente va a McDonald's porque es un tipo de restaurante que es accesible para todos y pueden tal vez visitar a la persona en su casa y sentarse en la terraza. Así que lo importante es que estén enfocados y que usted sea intencional en cuanto a escuchar a la persona, saber qué lo motiva y tener esas formaciones tal vez personales, más íntimas, y así van a poder aprender de qué motiva a la gente y cuáles son las historias de vida que tienen. Y así ustedes van a poder saber cómo es la situación. Acá hay muchísimas buenas preguntas. Julia nos pregunta si podemos tener energía solar para los ricos y pobres, casas grandes y casas pequeñas y las casas pequeñitas. ¿Cómo se produce? Pues muy buena pregunta y es algo que siempre incidimos en Soul United Neighbors. Queremos asegurarnos que se distribuya la energía solar de manera tal que las familias trabajadoras se beneficien, que las personas que trabajan en la comunidad se beneficien de la energía solar, que podamos democratizar estos beneficios para todos. Y eso es lo que queremos hacer en Solar United. Y Julia, un gran ejemplo es los esfuerzos comunitarios que estamos haciendo. Queremos aprobar legislación en 22 estados. Tenemos campañas solares muy activas en las comunidades
tratamos de organizar y movilizar a los miembros para hacer trabajo de incidencia en las legislaturas, de modo que las personas puedan beneficiarse. En Pensilvania se acaba de aprobar una ley solar que es algo histórico. Esto nunca había sucedido y es básicamente algo que va a ayudar a una amplia gama de personas que viven en esa área de servicio para que puedan ser parte de estos paneles, aunque no tengan un techo, aunque ustedes alquilen su hogar, sea un apartamento pequeño, pero lo importante es que todos tengan acceso y esperamos que las comunidades puedan ser propietarias de estos paneles solares para asegurar la equidad y que todas estas familias trabajadoras puedan controlar sus fuentes energéticas. Muy bien, veo muy buenas preguntas en el chat. Alguien está hablando de un equipo de acción solar en Texas. Y vamos a tratar de enviarles el enlace del equipo de acción solar. No tenemos un equipo de acción solar activo en Texas, pero sí tenemos un programa de voluntarios, así que les voy a incluir este programa para que lo tengan en el chat. Van a poder acceder al enlace. Fantástico, Sara. Veo una pregunta otra vez de la Florida y cómo estamos protegiendo la medición neta en Florida. Pues tenemos que continuar movilizándonos y haciendo campañas para que los líderes en la Florida continúen la base que ya han empezado a desarrollar y continúen organizándose. Sí, Glenn, los programas solares comunitarios están al rescate. Acá tenemos una pregunta de Heidi que nos pregunta cómo motivar a las personas a utilizar la energía solar y que piensen racionalmente y no crean los rumores que algunos líderes están tratando de diseminar para dejarlos a ciegas. Muy buena pregunta. Y a veces tenemos que entender la razón de las cosas, la razón de ser de todo. Y muchas veces no es por nuestro interés propio. No me acuerdo dónde fue, si fue en New Jersey o en otro sitio, que las compañías de servicios públicos no permitían los paneles solares en las casas. Pues obviamente tenían una razón. Y lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es la motivación de los distintos sectores y del gobierno, el público. Pues el dinero motiva a las personas. Ellos se benefician por los gastos energéticos nuestros. Así que obviamente no les interesa que tengamos paneles solares. Y una de las herramientas que utilizan para atentar contra nuestros intereses es la propaganda. Y los funcionarios electos muchas veces toman las decisiones nuestras y se dejan influenciar por estas empresas. Así que yo lo que diría es que no obstante la comunidad en la que residan o lo que ustedes desean hacer, lo primero es organizarse como hicimos en Cleveland y tener una cultura de aprendizaje. Para esto tenemos que sentarnos, estudiar y hacer nuestra propia investigación. Tenemos que formar equipos y responder a las preguntas que tenemos y no estar adivinando a ciegas o escuchar los rumores. Muchas veces hemos hablado de estas reuniones personales, uno a uno, y tenemos que ver, a veces hablamos de valores y que vivimos por tal o cual cosa, pero cedemos a la presión y hay mucha agitación, la gente se agita los unos a los otros. Por ejemplo, si estás tratando de ser saludable y dices quiero perder peso, pero yo puedo decir, bueno, yo voy a perder peso, pero tal vez mi amigo Roger me dice, ay, yo sé que quieres perder peso, pero tú y yo tenemos una relación de respeto
Y te pregunto, ¿por qué te comes $12 al día? No vas a perder peso. Dona esos $12. Así que hay que asegurarse de que lo que uno hace refleje sus valores. Y bueno, la agitación es importante como herramienta para la organización, porque todo el mundo se encuentra en que tiene que rendir cuentas y esto motiva a la gente. Así que tenemos que vivir de acuerdo a nuestros valores propios y también ejercer el poder. Así que esto es algo que motiva a las personas. Muy bien, me parece, Trevor, que ya son las 7:59. Ya estamos finalizando la presentación. Hay dos preguntas que me hice que no tuvimos la oportunidad de contestar, así que se las vamos a enviar después del seminario. Se los vamos a enviar también en una grabación. Espérenla dentro de 24 a 48 horas. Sabemos que no le queremos quitar más tiempo y, sin embargo, les queremos dejar con la idea de que la organización comunitaria es una herramienta muy poderosa. Establezcan relaciones, conexiones y aprendan de los cambios positivos. Muchos cambios se dan desde abajo hacia arriba. Quiero agradecer a nuestros panelistas, Travel Harp y Roger. Como siempre, agradezco tu insumo. Por favor, les pido a todos que sean voluntarios. Sé que uno tiene muchas responsabilidades en el trabajo, con la familia, y a veces uno no se quiere involucrar mucho, pero en Solar United Neighbors tenemos muchas oportunidades para que todos participen, que tomen acción y establezcan conexiones en la comunidad. Les vamos a enviar un documento con recursos por correo electrónico con los enlaces a todo lo que ya hemos mencionado. Y con esto terminamos nuestra velada. Así que muchas gracias y que disfruten el resto de su noche. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas.